Hoy día vamos a hablar del cráneo. Hola, este es el cráneo. Hoy día en anatomía humana vamos a hablar de cráneo y el cráneo va a estar compuesto por una cantidad de huesos considerable. Hay dos grandes grupos de huesos. Uno son los huesos del neurocráneo, que son los huesos que van a estar formando la boca craneana, envolviendo completamente el encéfalo. Y los otros son los huesos del viscerocráneo, que van a estar en relación con la formación del rostro. Los huesos del neurocráneo son el hueso frontal, el occipital, el esfenoides, el etmoides, parietales y temporales, mientras que los huesos del viscerocráneo son los huesos maxilares, cigomáticos, nasales, lagrimales, palatinos, vomer, que es uno solo, está mal escrito ahí, y mandíbula y el dioides. Con respecto a las articulaciones que estamos viendo acá, o las estructuras en realidad, quiero enfocarme en las articulaciones. Las articulaciones son el punto de unión que existe entre dos huesos. Por lo tanto, vamos a encontrar de tres tipos. Una de esas es la que estamos viendo acá, que son articulaciones de tipo fibrosas. Las articulaciones fibrosas son inmóviles, no se mueven, pero sí son puntos de unión. Y estamos viendo varios acá. Estamos viendo, por ejemplo, la sutura coronal. Estamos viendo también la sutura escamosa. La sutura coronal específicamente va a estar articulando el hueso parietal con el hueso frontal. Tenemos la articulación entre el hueso parietal y el hueso temporal. Tenemos la sutura escamosa, significa que es como una escama, una se posiciona sobre otra. Y tenemos también la sutura parietomastoidea, con la región mastoidea del occipital, hueso occipital de color azul, donde también encontramos una sutura lambdoidea, una sutura occipitomastoidea, también la zona articular entre el temporal y el occipital. Existe una zona también donde se pueden articular varios huesos a la vez, como por ejemplo el terium, que va a ser una estructura tipo esfenoparietal, donde encontramos posiblemente hasta incluso 4 huesos, como vemos acá. Y así vamos viendo cómo varios huesos van a componer este neurocráneo. Con respecto al hueso parietal, es este color medianamente azulino, hueso que va a estar envolviendo gran parte del techo, porción superior y posterior y lateral del encéfalo. Vemos también hacia posterior parte del hueso occipital. Vamos a hablar más adelante de él cuando veamos una cara más posterior. Pero por el lado vamos a observar varios accidentes, como por ejemplo, vamos a ir cambiando inmediatamente la nomenclatura para actualizarla. Tenemos el proceso mastoides, ¿ya? Y si seguimos hacia el rostral, vamos a encontrar con la porción timpánica de este hueso temporal. Tenemos la porción del proceso estiloideo, y vamos a ver cuando vemos músculos para qué sirven estas estructuras. Y ahí describimos también la última porción de este hueso temporal, que va a ser este proceso cigomático del hueso temporal. Ojo con eso. Tenemos el proceso cigomático del hueso temporal. ¿Por qué? Toda esta estructura que vamos observando hacia anterior se va proyectando formando un arco cigomático, si ustedes se fijan aquí, articulándose con el proceso temporal del hueso cigomático. Si usted se da cuenta, es una inversión de nombres, porque es el proceso cigomático, ¿no es cierto?, del hueso temporal, porque este es del hueso temporal, pero este es el proceso cigomático porque articula con el hueso cigomático, pero este es el proceso temporal del cigomático, porque es del hueso cigomático, pero articula con el hueso temporal, ¿ya? Esto es lo que permite esta formación del rostro, ¿ok? Si nos vamos hacia anterior, por el mismo hueso cigomático, nos vamos a encontrar con el agujero cigomato-facial, y si nos vamos hacia superior, nos encontramos con el agujero cigomato-temporal, proceso que va a permitir este proceso frontal cigomático articular con el proceso cigomático del temporal, o proceso frontal precisamente, que va a permitir cerrar esta órbita del ojo. Seguimos hacia inferior para no perder un poco la dirección de posterior a anterior. Vemos la presencia de este gran hueso, que es el hueso de la mandíbula. La mandíbula es un solo hueso y presenta dos porciones. Una es la rama de la mandíbula y otra es el cuerpo de la mandíbula. Y en la rama de la mandíbula vamos a encontrar un proceso muy importante, que es el proceso condilar, que va a permitir articular con la fosa retroarticular, permitiéndose articular la mandíbula y poder descenderla y elevarla, ¿no es cierto?
tenemos la porción de la mandíbula, donde tenemos la fosa massetérica para insertarse posteriormente el músculo masseter, que surge, ¿no es cierto?, desde el borde inferior del arco cigomático. Seguimos hacia anterior, nos encontramos con la zona de los alvéolos dentales, donde están las perforaciones que permiten que se puedan articular también los dientes premolares y también molares. Seguimos hacia anterior, nos vamos a encontrar con agujeros mentonianos, agujeros que es perforado desde el interior, o sea, aquí adentro está hueco esto, hay un interior, un agujero mentoniano. Vamos a ver en una cara medial, posteriormente un agujero que va a estar perforando, ingresando inervación y irrigación para posteriormente también salir por este agujero mentoniano. Si nos vamos hacia rostral, nos encontramos con el hueso maxilar que va a permitir sostener, ¿no es cierto?, todos los dientes premolares y molares, ¿ya? Por lo tanto, este es el hueso maxilar. Quiero dejar la aclaración, el hueso mandibular. No existe mandíbula superior, es maxilar, ¿ok? Tenemos el agujero infraorbitario que va ascendiendo. Fíjense cómo la sola nariz no hay gran cantidad de huesos. Vamos a ver, explicar más adelante por qué. Y también tenemos el hueso lagrimal muy escondido en la fosa orbitaria, permitiendo alojar también los conductos de liberación de todas las lágrimas que se van componiendo. Vamos a explicar eso cuando veamos órganos de los sentidos. Hueso nasal, pequeño hueso nasal que está articulándose con el hueso frontal y el hueso maxilar. Hueso lagrimal que se articula con el hueso frontal, con el hueso maxilar. Vamos por la cara posterior. En la cara posterior vamos viendo cómo articula, ¿no es cierto?, el hueso parietal, el hueso occipital. Tenemos parte del hueso temporal, los huesos parietales, ambos articulados mediante esta sutura sagital, y entre el occipital y el parietal articulándose por esta hueso sutural también, ¿no es cierto? Pequeño hueso que va a permitir articular esta estructura. Tenemos suturas occipitomastoideas y aquí en el occipital surge claramente, ¿no es cierto?, la presencia de una protuberancia occipital externa que usted se puede aquí palpar en la porción caudal, posterior o caudal, más que nada posterior, y usted va a ver que también se articula y permite la formación de las líneas nucales superiores. Las líneas nucales superiores van a permitir la inserción de algunos músculos, por lo tanto es importante que se generen estas irregularidades, o como también le llamamos en anatomía, los accidentes óseos, ¿ya? Un accidente óseo no significa necesariamente que haya una irregularidad por una falla, sino que son estructuras anatómicas normales que pueden ser de elevación o pueden ser de depresión. En este caso es una elevación, es una pequeña línea nuclear, es una pequeña elevación de huesos. La protuberancia es una elevación más roma y más elevada. Vamos a ver que hay ciertos ligamentos que se insertan allí. Si descendemos hacia inferior, nos vamos a encontrar con la cresta occipital externa, que es una línea de huesos elevada. O sea, vemos como una pequeña triangulación de las líneas, ¿no es cierto?, líneas nucales, derecha e izquierda, junto con la cresta, que es una elevación un poco más robusta que la línea, y se unen todas juntas en esta protuberancia occipital externa. Hacia inferior y hacia lateral de la protuberancia occipital externa encontramos, ¿no es cierto?, las líneas nucales inferiores, ¿no es cierto?, y permitiéndose así articular hacia lateral con los huesos temporales, permitiendo este hueso temporal formar hacia lateral un proceso mastoides, que es el que usted ve aquí. Usted puede palpar, ¿ya?, estos procesos mastoides. No están atrás, están acá a los lados, porque pertenecen al hueso temporal, detrás de su aurícula, ¿ok? Si usted vemos hacia abajo, nos vamos a ver la cara interior que vemos de la cavidad oral. Vemos cómo está formado por un gran hueso palatino. Vamos a hablar posterior de un hueso esfenoidal y formado por una hilera de dientes, ¿no es cierto? Una gran hilera de dientes. En su interior, la mandíbula, aquí tenemos un agujero que lo habíamos nombrado anteriormente, que es el agujero mandibular que permite ingresar parte del nervio trigémino, que es el ramo 5.3, que es el nervio mandibular, ingresando también con arterias mandibulares y venas mandibulares, irrigando, inervando los dientes para emerger, ¿no es cierto?, por este agujero mentoniano. En una vista superior vamos a ver que está formado principalmente por el hueso frontal, por dos huesos parietales y se observa parte también de los huesos occipitales, todos ellos
articulados mediante, ¿no es cierto?, suturas, que son estas uniones de huesos. Las suturas son de esta manera, ¿ya? Es distinto a las suturas escamosas, ¿ya? Generalmente las suturas son así, pero cuando dice sutura escamosa, estamos hablando de que una sobreposición de huesos, como realmente una escama. En una vista inferior, no se asusten, es una imagen que puede generar un poquito de temor, pero yo les recomiendo que posterior al video usted haga un pequeño resumen por hueso de las estructuras que están etiquetadas aquí. Estamos hablando, vamos por anterior a posterior. Desde anterior a posterior vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con el hueso maxilar, ¿no es cierto? Y fíjense cómo articula con un pequeño hueso que está aquí, que es el hueso palatino, hueso maxilar que recuerden que son dos, por lo tanto hay una línea articular, así que también existe una línea articular con el hueso palatino. Este paladar óseo, fíjense que toma el nombre de paladar óseo maxilar y paladar óseo del hueso palatino. Posteriormente vamos a ver cuando hablemos de faringe, vamos a hablar que existe una porción blanda que se llama paladar blando, ya diferente con el paladar óseo o paladar duro. ¿Okay? Aquí existe un pequeño agujero incisivo. Este agujero incisivo toma el nombre en el hueso maxilar porque está detrás de los huesos incisivos y tienen cierta comunicación también con la cavidad nasal que podemos explicar más adelante. Seguimos hacia lateral por la misma cavidad oral. Nos vamos a dar cuenta que está en la disposición de los distintos dientes. En cada uno de estos dientes hay un agujero que está perforado, que recibe cada uno de estos dientes premolares y molares, que son los alvéolos dentales. Vamos hacia atrás por el hueso palatino, nos encontramos con la espina nasal posterior y articulándose, ¿no es cierto?, lateralmente con el hueso pterigoides. Fíjense que el pterigoides permite la formación de esta fosa entre, ¿no es cierto?, la lámina medial del proceso pterigoides y la lámina lateral del hueso pterigoides. Vamos a hablar después cuando veamos músculos de la masticación, nos dar cuenta que hay una relación muy importante con estas estructuras. Si vamos hacia medial, nos encontramos con el hueso vomer, que se origina muy ampliamente debajo de este hueso esfenoidal y nos habla sobre la apertura nasal posterior. O sea, esta zona que este vomer va a permitir, ¿no es cierto?, la división, vamos a ver más adelante, la cavidad nasal, ¿ya? Va a permitir dos zonas de cavidades, una derecha y otra izquierda, lo que nos indica que de aquí, este punto blando, cuando veamos vísceras, la zona de la faringe, hacia posterior y hacia inferior, nos damos cuenta que aquí es una cavidad común, pero de aquí, de esta zona de las coanas hacia anterior, son dos cavidades distintas, cavidad nasal derecha y cavidad nasal izquierda. Si seguimos hacia la región del hueso temporal, nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con el tubérculo articular, con la fosa mandibular, yo dije retromandibular delante, fosa mandibular, ¿no es cierto?, el conducto del músculo tubárico, el proceso estiloides y el agujero yugular, estructuras que vamos a ver por la cara inferior de este hueso temporal, que continúa hacia posterior con el proceso mastoides y la incisura mastoides. Finalmente nos queda también el conducto carotidio y el estilo mastoideo. También son parte de este hueso temporal. Si seguimos hacia posterior, nos encontramos con el hueso occipital. Si recordamos la imagen en la cual veíamos la imagen superior, veíamos que el occipital no era gran tamaño, no así por la cara inferior, y nos damos cuenta entonces que este hueso occipital es un hueso importante porque sostiene el peso de todo el encéfalo. Este hueso es de los primeros huesos que en el desarrollo embrionario se desarrolla y tiene una vía directa que se llama de formación de tejido, o sea, de un tejido mesenquimal pasa a un tejido óseo en forma directa, no como otros huesos, por ejemplo los huesos largos, donde se forman lo primero un tejido mesenquimal, cartilaginoso y posteriormente un hueso. ¿Okay? En el hueso occipital encontramos característicamente un gran agujero llamado agujero magno. Este agujero magno, lateral al agujero magno, vamos a encontrarnos con dos grandes cóndilos occipitales. Cuando hablamos de cóndilos, tenemos que pensar en una estructura Roma que va a permitir una unidireccionalidad de movimiento. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que el occipital va a descansar sobre otro hueso, que vamos a ver más adelante, que es una vértebra, y va a permitir un movimiento, ¿no es cierto?,
de flexión y extensión. Seguimos por el hueso occipital para ver nuevamente la presencia de esta cresta occipital externa. Recuerden que termina en la protuberancia occipital externa y que se proyecta hacia el lateral por estas crestas nucales, tanto la superior como levemente por la inferior.